Ahora hablar en términos facilitos de la situación económica internacional. Cuando hablamos de conflictos en Medio Oriente, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Sí, el precio del combustible, ¿verdad? Van a subir los precios de los combustibles y si sube el combustible, pues sube todo en el mercado. ¿Cómo esta situación que se ha vivido en los últimos días entre Irán e Israel podría afectar directamente nuestros bolsillos? Usted dirá, quizás ahora no, pero quizás más adelante podría ser. Vamos a hablarlo con una experta en economía que todos los jueves nos acompaña aquí en el matinal, Paola del Carpio. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y cuéntanos, por favor, hablemos en términos económicos y sencillitos, ¿cómo puede repercutir este conflicto en Medio Oriente aquí en nuestro país? Sí, bueno, Alicia, como sabes, el conflicto en Medio Oriente lleva muchísimo tiempo, una escalada importante desde el año 2023 más o menos, pero en este mes hubo un escalamiento un poco más fuerte entre Irán e Israel, ¿no? Y esto trajo muchísima preocupación, como tú bien dices, por el precio del petróleo, porque justamente por ese lado del mundo están los principales productores de petróleo. ¿Qué pasa en el caso particular de Irán, digamos? Por ahí está el estrecho de Hormuz. Así es. ¿No? Por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. O sea, el 20% de todo lo que se produce pasa por ese estrecho, que son en su parte más angosta unos 34 kilómetros. O sea, realmente es algo pequeño. Sí. E Irán en algún momento ha amenazado con cerrarlo. Con cerrarlo, ¿no? por medio de esta situación. Y bueno, y vimos el fin de semana pasado, hubo mucha preocupación porque Estados Unidos también entró en el bombardeo, en la intervención. Finalmente lo que ocurrió, digamos, en términos políticos fue que hubo un cese al fuego anunciado hace poco. Una guerra de 12 días, un cese al fuego, pero que puede recrudecerse en cualquier momento. Así Paola. es. Y lo que llamó la atención fue que si uno ve lo que pasó finalmente, digamos, con la economía, es que en los últimos días vemos que el precio del petróleo ha bajado y el dólar también. ¿Qué te parece si ¿no? lo vemos Eso entonces en la siguiente lámina y vemos un poco también lo que ha sido el impacto de esta guerra de 12 días, como algunos la han llamado, a nivel mundial? Sí, eso es un poco lo que te decía, ¿no? Tanto el precio del petróleo, del oro, ha caído y el precio de los índices bursátiles ha subido. Y uno dice, ¿cómo después de un escalamiento pasa todo al revés de lo que estábamos pensando que iba a ocurrir? ¿Qué pasó? Desde que hubo el primer, digamos, escalamiento a mediados de mes, antes de que entre Estados Unidos en esta historia, ya los mercados como sobre reaccionaron. Antes de tiempo aumentó más o menos 20% el precio del petróleo, aumentó ligeramente el precio del oro y los índices bursátiles estaban bastante movidos, ¿no? Entonces, en ese momento fue como, digamos, se adelantó el mercado y cuando ha habido este anuncio de que va a haber un cese al fuego, pues se calmaron y todo ha caído, ¿no? O sea, eso la intervención de Estados Unidos, que en teoría para todos era una alarma y de mayor preocupación, no generó el impacto en subir, en tener la tendencia de precios, de subir los precios como se esperaba. O sea, lo que logró, digamos, por lo menos en un equilibrio en este plazo, es que se calmen las aguas, también incluso los mercados. No se espera, por lo menos en el corto plazo, de que haya interrupciones por el lado del petróleo, ¿no? Por el lado de la oferta del petróleo. Entonces los mercados por ese lado están calmados. ¿Qué tan calmado va a seguir el conflicto? Bueno, esa es seguro materia para otro análisis, pero no es que esté todo solucionado, ¿no? Vamos a ver qué pasa luego. Pero lo más importante, y creo para las personas que nos ven, es cómo nos afecta a nosotros, los peruanos, todo este problema. A ver, ¿cómo lo repercutimos en este contexto internacional? Porque muchos dirán, oye, pero eso está súper lejos, pero sí hay una repercusión, ¿verdad? Sí, hay varias cosas a tener en cuenta. Cuando hay un conflicto grande a nivel internacional, normalmente hay dos activos que aumentan en valor rapidito, el dólar y el oro. ¿No? ¿Por qué? Porque todos quieren seguridad, resguardar su dinero, los inversionistas tratan de conseguir dólares, tratan de conseguir oro para que su riqueza, digamos, no pierda valor. Claro, que no se paga. Pero otra cosa es, por ejemplo, en este caso el petróleo, o en el caso de cuando escaló lo de Rusia a Ucrania, fueron los granos, ¿no? Es qué cosas del comercio internacional pasan por ahí que van a dejar de llegarnos. En el caso del petróleo es muy fuerte, porque estamos hablando de casi el 80% del petróleo que el Perú consume, lo importa. Entonces, cuando pasa algo con el petróleo, definitivamente nos cae directo al bolsillo, porque además el petróleo afecta casi todas las cadenas de los productos
Porque, bueno, no solamente es lo que va por carretera, cualquier traslado requiere combustible, ¿no? Entonces, y sube el precio del petróleo, sube, claro, de alguna manera la cadena productiva e impacta en distintos productos, no solamente los alimentos, ¿no? Sino es lo básico, es lo más importante sin lugar a dudas, pero impacta en toda la cadena, Sí, ¿no? Y definitivamente con todos estos conflictos, el mundo en general está creciendo menos de lo que se espera. Un informe del Banco Mundial hace poco dijo que estamos esperando una desaceleración este año. ¿Por qué nos importa eso a nosotros? Significa que nos demandan menos exportaciones, que se puede ver afectado el precio de productos que nos importan como el cobre, por ejemplo, ¿no? Y de hecho somos tan pequeños y abiertos en ese sentido que sí, pues el 60% de las variaciones en nuestro PBI, en nuestra inflación, en diferentes variables, tiene que ver con choques fuertes en la economía global. Entonces, sí, cada vez que pasa algo muy lejos, puede pasarnos algo a nosotros, no es directo, evidentemente es algo indirecto, pero siempre hay que estar atentos desde los ministerios, desde el Banco Central, dependiendo de qué es lo que corresponde, para que estos choques nos caigan, digamos, lo menos fuerte posible. Claro, ¿no? Afortunadamente, que igual hay un buen manejo, dices tú, ¿no? Exactamente, que haya un buen manejo, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, el escalamiento no ha sido largo y no ha sido pues un choque muy duradero para nosotros. Entonces, lo que debemos de entender de todo esto, Paola, es que felizmente no ha habido un impacto, un incremento en el precio de los combustibles, nada de que por allí voy al grifo y me dicen, no, sí, ha subido el precio por la guerra de Por unos días subo, pero ya bajó, se estabilizó y en teoría esto se debería mantener así y debería haber un buen manejo también del mercado interno, ¿no? De las decisiones internas para que esto no nos impacte a todos los peruanos. Y por supuesto, ojalá por la economía, pero sobre todo por las vidas humanas, que claro que sí, ya no haya más escalamientos y que el conflicto... No necesitamos en este mundo también con tantas complicaciones más guerras. Gracias, Paola, por traernos toda la información. Muchísimas gracias.